Ren Gill, conocido artísticamente como Ren o Sick Boy, es un cantante, compositor y productor musical británico cuya música ha impactado a una audiencia global gracias a su estilo único, letras introspectivas y una personalidad auténtica. Ren nació el 29 de marzo de 1990 en Bangor, Gales, y creció en Brighton, Inglaterra. Su trayectoria musical está marcada por su habilidad para fusionar diversos géneros como el hip hop, el folk, el punk y la música electrónica, creando un sonido distintivo que le ha permitido conectar profundamente con su público. Desde joven, Ren mostró un gran interés por la música, aprendiendo a tocar la guitarra y desarrollando su habilidad para escribir canciones. Durante su adolescencia, formó parte de varias bandas locales, destacándose como guitarrista y vocalista. Una de sus primeras experiencias significativas en la industria musical fue como miembro de la banda indie rock The Big Push, un grupo que ganó notoriedad en las calles de Brighton gracias a sus actuaciones callejeras llenas de energía y carisma. Estas presentaciones no solo le ayudaron a perfeccionar su técnica, sino también a ganar una base de fans leales. Lucha contra la enfermedad. La vida de Ren ha estado profundamente influenciada por sus problemas de salud, que han desempeñado un papel central tanto en su música como en su filosofía de vida. En 2013, Ren fue diagnosticado con el síndrome de Lyme, una infección bacteriana que afecta diversos órganos y sistemas del cuerpo. Además, también enfrenta trastornos autoinmunes que han complicado aún más su salud y su carrera. A pesar de estos desafíos, Ren ha utilizado su música como un medio para expresar sus experiencias con el dolor crónico, la ansiedad y la lucha por encontrar esperanza en medio de la adversidad. Su canción Sick Boy es un testimonio directo de esta lucha, en la que aborda cómo la sociedad y el sistema de salud a menudo fallan en comprender las complejidades de las enfermedades crónicas. En estas canciones utiliza un enfoque casi terapéutico, alternando entre el rap y el canto, para narrar sus experiencias personales. El arte como catarsis. La música de Ren es profundamente personal y catártica. Sus letras suelen explorar temas como la salud mental, la alienación, la búsqueda de identidad y el significado de la vida. Esto se refleja en álbumes y sencillos como Freckled Angels, High Ren y Chalk Outlines. Cada una de estas obras demuestra su talento como narrador y su capacidad para plasmar emociones complejas de una manera que resuena con su audiencia. Una de las características más notables de Ren es su versatilidad artística. En sus composiciones combina elementos de la poesía hablada con melodías pegajosas y ritmos innovadores. También es conocido por sus videoclips visualmente impactantes, que a menudo presentan un estilo minimalista pero emocionalmente poderoso, acentuando la intensidad de sus canciones. Reconocimiento y legado. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, Ren ha logrado ganarse un lugar destacado en la industria musical independiente. Su autenticidad y vulnerabilidad han inspirado a innumerables personas que también luchan contra enfermedades crónicas o problemas de salud mental. Ren no solo busca entretener, sino también educar y sensibilizar a su audiencia sobre temas importantes. En una industria musical que a menudo privilegia la superficialidad, Ren destaca como un artista que se atreve a ser real. Su capacidad para abordar temas tabú con honestidad y creatividad lo ha convertido en un faro de esperanza para muchos de sus seguidores. Cada nueva canción que lanza se siente como una conversación íntima con su público, reafirmando su compromiso de usar su plataforma para generar un impacto positivo. Proyectos recientes y futuros. En los últimos años, Ren ha continuado trabajando en
música y colaboraciones con otros artistas independientes. Además, ha utilizado sus redes sociales para compartir actualizaciones sobre su salud, su proceso creativo y mensajes de apoyo a sus fans. Aunque su camino ha sido difícil, Ren demuestra que la resiliencia y la pasión por el arte pueden superar incluso los obstáculos más desafiantes. Ren Gill, o Sick Boy, no es solo un cantante más. Es una voz para quienes a menudo se sienten ignorados o incomprendidos. Su legado es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, el arte puede ser una fuente de luz y conexión. Gracias por acompañarme en este tributo lleno de cariño y admiración hacia un artista que siempre tendré presente, y más desde ahora que acabo de saber quién es. Por último, a nivel personal, he de decir que mi aprecio por este joven y las siguientes palabras son exclusivamente personales hacia él. Desde el primer momento en que escuché una de sus canciones, que tengo que reconocer no hace ni un mes, y estamos a enero de 2025, sentí que había algo único en él. Su forma de transmitir emociones, de poner en palabras experiencias tan personales y de compartir su lucha con el mundo es algo que me ha tocado profundamente. Hay algo en su historia y en su arte. Es algo que, aún no entendiendo demasiado lo que dice por la diferencia idiomática, me ha llegado al corazón. Transmite simplemente de forma natural y espiritual, aunque no entiendas lo que dice. De todas formas, existe el reggaetón, que si los angloparlantes supieran exactamente lo que dicen, no lo escucharía nadie, pero ahí se ve el triunfo que tiene también este tipo de música en quien no la entienda. Sin embargo, Ren tiene un halo misterioso que proviene directamente de la energía del universo. Aunque soy un ciudadano español de una pequeña isla española llamada Tenerife y perteneciente a las Islas Canarias, y no creo que tenga nunca acceso a él personalmente, le tengo un cariño inmenso, no solo como artista, sino también como ser humano. Su fuerza de voluntad, su forma de afrontar la vida y su capacidad para mantenerse auténtico son impresionantes. Me identifico igualmente con él, porque yo también he sufrido trastornos del mismo tipo que él tiene, y actualmente estoy pasando por uno de ellos, y este chico me está ayudando. Uno de mis mayores sueños sería poder conocerlo algún día. Sé que es difícil, casi imposible, porque él vive en un mundo al que yo no tengo acceso. Sin embargo, no puedo evitar imaginar cómo sería poder estrechar su mano, mirarlo a los ojos y darle las gracias y un fuerte abrazo. Este video es mi forma de agradecerle, de rendirle un pequeño homenaje a alguien que, sin saberlo, ha marcado mi vida de una manera tan positiva y sigue haciéndolo. Ren, si te propusiste algo así al principio, al menos conmigo lo estás consiguiendo. Si estás viendo este video, te invitamos a suscribirte, darle me gusta y dejarme un comentario que apoye nuestro homenaje